Amigos de Viajando Ligero, bienvenidos a un nuevo capítulo, ya el capítulo 7 de esta temporada. El día de hoy vamos a hablar respecto a la pandemia y sus impactos que ha tenido en la sociedad. Quédense a verlo. Hola amigos, espero que estén muy bien en sus casas. Como ya lo dijo Javier, en este capítulo vamos a hablar sobre varias cosas que nos han pasado en la pandemia a muchos y varias cosas que han cambiado como en la sociedad y que creemos que es importante hablar de este tema porque al final todos hemos sido parte o víctimas de estos nuevos cambios que aunque no nos hayamos dado cuenta, afectaron o de cierta forma han cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de comunicarnos con los otros, la manera en cómo actuamos, incluso en la calle, en cómo tenemos nuestras relaciones sociales. Y creemos que era muy importante hablar de esto porque no somos los únicos que nos sentimos, creo, que solos en este aspecto. Así que, pues nada, queremos hablar de eso y queremos como justo comenzar a hablar respecto a la convivencia, ¿no? Que ya no es la misma y cómo ha traído en algunos momentos sus beneficios, pero también hemos creído que también ha sido como una parte fuerte en la que no todos hemos como que actuado de una manera muy positiva ante esos cambios. Sí, exacto. ¿No? Y curiosamente, ahorita lo estaba recordando que apareció... bueno, yo le platicaba a Carla que él hace un mes más o menos fui a ver a un amigo a su casa y justamente pues de una situación tan banal pues surgió como todo este dilema y esta conversación entre nosotros porque yo le decía a Carla que mi amigo, saludos a Ángel, saludos. Justamente fui a verlo a su casa y en uno de esos momentos yo recuerdo que bueno, me despedí, me fui de su casa y de repente lo abracé. Yo soy una persona que todo el tiempo, o sea, yo que, pues, no sé, yo creo que desde la universidad, yo creo que desde la universidad, pues yo era mucho de abrazar a mis amistades, ¿no? Y sobre todo porque tengo una idea de que, pues, es una manera de mostrar mucho mayor afectividad a las personas. Y me despedí del de abrazo. Digo, conozco la situación y todo de la pandemia, pero pues nunca fue como algo que en su momento dijera, bueno, pues... Fue intencional. Fue sin querer, o sea, fue por inercia, ¿no? Y de repente volteé y me dice, sentí muy raro porque hace mucho que no me... Dice, eres la segunda persona en tanto tiempo que abrazo y de despedirme. Dice, la otra persona pues es mi novia. Entonces fue bien raro porque pues justamente ahí nos pusimos a platicar y dije, madre, o sea... ¿Cuánto ha cambiado nuestra cuestión, o sea, nuestra forma de ser? De ser y de convivir con la gente, ¿no? Porque, pues, cuando nos hubiéramos imaginado que abrazarse o darse la mano o un beso en el cachete iba a ser tan malo, ¿no? O sea, y de ahí, pues, te vienen un montón de cosas que ahorita poco a poco les vamos a ir platicando. Pero de alguna manera yo creo que en algún momento perdemos esa conciencia respecto a cuánto ha cambiado nuestra vida, ¿no? Como sí. la forma en la que ahora convivimos las personas. Sí, pues sí, creo que ahora que mencionas lo de las relaciones personales, ¿no? Que es como que lo más cercano que tenemos actualmente. Yo pienso que... O sea, yo no he sido nunca una persona como que sea muy amorosa con la gente, ¿no? O sea, creo que sí lo he sido, pero no sé, como que he tenido mis limitaciones o solo lo hago como con ciertas personas, ¿no? Ajá. Pero ahora que lo mencionas, creo que sí, esta manera en la cual tú llegas a un lugar, te vas de un lugar y cómo son estas formas de convivencia, claro. Sí son muy distintas actualmente. O sea, actualmente ya es como de, hola, ¿cómo estás? Levantas la mano y como que ese ya es un saludo cordial, ¿no? Cuando antes era un saludo de, no me quiso saludar, ¿sabes? Como claro. Que hasta se tomaba mal o se tomaba personal. Y siento que ahora todos estos cambios, estas modificaciones que existen, ¿no? Incluso ya se han vuelto algo muy normal. O sea, yo ya he normalizado el hecho de que cuando llegas a un lugar, pues no necesariamente vas a llegar a saludar a todos de beso o así, o abrazándolos, sí, ¿no? Sino que ya haces algo, pues como de, pues, ¿no? Como que un saludo general a todos. Pero aunque no queramos darnos cuenta, ese tipo de cosas sí han distanciado a las personas. Yo siento que sí han distanciado a las personas. Yo sí, bueno, sí, ¿no? Porque justamente tú lo acabas de decir.
sí ha generado cierta distancia física, ¿no? Pero también yo creo que en esta necesidad de sociedad o de sociabilizar, pues hemos buscado alternativas, ¿no? Alternativas para poder seguir estando en contacto con nuestras personas queridas, nuestros allegados, nuestras amistades. Y justamente ahí es cuando surge la parte de la virtualidad, ¿no? O sea, el hecho de haber emigrado con todas nuestras relaciones hacia lo virtual, que de por sí ya antes era así, ¿no? O sea, pero no de una manera tan notada, porque al menos yo recuerdo que, o no sé si, por ejemplo, tú, ¿no? Tú ves tus redes sociales y de repente dices, tienes 1000 sigues a 1000 personas, ¿no? Dices, no mames, o sea, no conozco a las 1000 personas. Entonces, justamente ahí es cuando te das cuenta que ya existía virtualidad en tu vida, pero ahora la aplicas o la celebras con tus personas más cercanas, ¿no? O sea, sí. Ahora ya haces fiestas virtuales, ahora haces reuniones virtuales y todo, pero yo siento que al principio de la pandemia eso era raro, era complicado, pero creo que ahorita ya es de lo más normal. Sí, y yo siento que son de esas transformaciones que a veces llegan para quedarse. O bueno, yo así lo veo. Yo siento que sí son transformaciones que actualmente ya llegó algo para quedarse. O sea, lo veo incluso con la gente que está trabajando en sus oficinas, bueno, que trabajaba en oficinas y que ahora se desplazaron a sus casas y que ahora se sienten súper más a gusto estando en sus casas trabajando. Creo que es una de las formas en las que tú te das cuenta que la gente en realidad la pasa mejor en sus casas trabajando, o no, la mayoría de las personas que yendo a la oficina. Hasta cierto punto. Sí, necesitan ¿no? salir. Pero yo sí he escuchado a muchas personas que prefieren estar en sus casas trabajando a irse a su trabajo que les queda a 2 horas de camino o cosas así. Y siento que de alguna manera hay cosas de la pandemia que sí llegaron para quedarse y que incluso modificaron para bien. O sea, creo que también nosotros queríamos tocar como este tema en que no todo lo que sucedió son cosas malas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hablábamos como de esta situación en la que si no hubiera pasado la pandemia nunca nos hubiéramos volteado a ver. O sea, nunca hubiera existido un punto en el que dijeras, órale, así me siento estando solo. Órale, ¿no? Esto me está pasando cuando no tengo a mi alrededor a gente, ¿no? O sea, hablamos como de los escapes que llegamos a tener cuando tenemos a gente cerca, ¿no? A gente cercana que está ahí y que obviamente, o sea, antes de la pandemia, yo recuerdo mucho que si te sentías triste, mal, solo, no sé, o sea, si algo te estaba pasando, una de las cosas a las que recurrías era a salir, ¿no? Sí, pero justamente, o sea, creo que yo creo que deviene de muchas partes como esto que comentas, ¿no? O sea, como estas alternativas de distracción cuando uno se siente en crisis, ¿no? En cualquier tipo de crisis. O sea, yo recuerdo mucho que al principio, cuando fue recién que nos avisaron de que ya íbamos todos a encerrarnos, pues en un momento fue raro, fue satisfactorio hasta cierto punto. Pero después de un tiempo, pues dices, puta, o sea, ¿y ahora qué hago, no? Si no puedo salir, no puedo divertirme. Y sobre todo cuando, pues, estabas tan acostumbrado a hacer cierto tipo de cosas en la que... O sea, si ya estás acostumbrado a salir de mismo cada viernes, cada jueves y sábado o algo así, pues ahora sí que tenías que, de alguna manera, buscar de qué forma te mantenías con cierta distracción o... En esos tiempos. Sí, o sea, y que fue complicado, pero justo lo que acabas de decir, o sea, yo creo que en muchos niveles por ejemplo, del entretenimiento, muchos empezaron a hacer como a subir obras de teatro gratuitas, a regalar cosas, yo me acuerdo mucho que PlayStation, por ejemplo, tuvo su época en la que regaló videojuegos que hizo una campaña que se llamaba Stay Home y tú descargabas juegos para que de alguna manera pues no salieras de tu casa, ¿no? Pero eso fue al principio, o sea, nos salió lo altruista como de alguna forma, pero... Pues ni tan altruista, más bien era beneficio para esas marcas que necesitan obviamente, o sea, que vieron una oportunidad, porque en realidad es eso, sí. Ves la oportunidad en que la gente se está quedando en sus casas y una marca lo que obviamente va a decir, me conviene pues ganarme a más gente ahí, ¿no? Pues como por ejemplo Amazon, ¿no? Amazon se volvió... Bueno, Jeff Bezos se volvió el hombre líder más rico del mundo, pero fue a partir justamente
de esta cuestión, Sí. de esta falta de poder salir a comprar tus cosas, ¿no? E incluso si te das cuenta, así la mayoría de los comerciales que ahora salen en la tele son de Amazon, ¿no? Sí. Y son como de esas tiendas, ¿no? Como en las que todo llega a tu casa y cosas así. Que justo también ese era otro punto, ¿no? ¿Cuántas veces, o sea, creo que nos pasó a muchos, como el hecho de estar en esta ansiedad, de no saber qué hacer con nuestra vida o cómo calmar esas ansias, que lo que comenzamos a hacer fue empezar a comprar cosas que a lo mejor no necesitábamos o que a lo mejor creíamos que necesitábamos en su momento o que de plano las comprábamos solo para saciar una ansiedad que estaba ahí. Pues es que No. obviamente esa compra surgía de un hueco emocional, Ujú. ¿no? O sea, necesitabas, o bueno, eso es lo que a mí me pasó, Ujú. necesitabas de alguna manera sentir cierta satisfacción dentro de ti como para decir que estabas bien, ¿no? Y que no te estaba cargando la fregada porque porque de mínimo ya dices, bueno, ya llevo casi 2 semanas encerrado en mi casa y no salgo. Puta, o sea, hay un momento, y sobre todo cuando vives con personas, Sí. la convivencia inclusive se volvía más complicada dentro de la afecta. casa, ¿no? Sí, no, y también creo que es eso, ¿no? O sea, creo que todas las relaciones interpersonales que tenemos con las demás personas, pero en este caso con nuestras familias, muchas familias yo creo que tuvieron como esas fracturas, ¿no? Emocionales. A mí me tocó ver varias separaciones durante esta pandemia Ajá. de varias personas muy cercanas a mí y lo único que pude llegar a comprender fue que pues sí, que en realidad era la manera en la que en la que tú te ibas a dar cuenta que de tu vida estaba funcionando y qué cosas pues en realidad no estaban aportando nada pues bueno a tu vida, ¿no? Y creo que eso es algo interesante de la pandemia, que incluso hizo cambiar como las vidas de muchas personas, ¿no? Sí, o sea, y si lo llevas a un contexto mucho más amplio y general, pues prácticamente, pues la realidad de las personas se transformó, ¿no? Ujú. O sea, porque al final de cuentas nosotros hablamos desde nuestra, pues, propia experiencia, pero Ujú. seguramente a muchas otras personas les afectó de maneras completamente distintas, ¿no? O Sí. sea, yo al menos no conozco una historia cercana de alguien que a lo mejor la haya pasado tan mal siendo una persona que a lo mejor viviera sola en su casa, Sí. ¿no? O alguien que la haya pasado muy bien, tampoco. Sí, O sea, no. como que en ninguna de las dos fronteras Sí, está, No, y luego, por ejemplo, luego pasaba de que decías, bueno, lo contrapones a lo mejor al punto de decir, yo antes necesitaba tiempo para hacer mis cosas y ahora necesito ganas porque Para el tiempo ya hacerlas. lo tengo, ahora necesito las ganas para hacer las cosas. Sí, y eso es muy fuerte porque en realidad antes de que existiera la pandemia había mucha gente, y me incluyo, que nos quejábamos del tiempo. No tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para, o sea, sí lo quiero hacer, pero no tengo tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, de un tiempo para acá, ahora resulta que lo que no hay son las ganas de querer hacerlo, ¿no? Y creo que eso también es algo, pues, que detona como otras ideas, ¿no? Y que nos hace pensar que incluso estas cosas que pasan, que no nos damos cuenta como interiormente, son necesarias, ¿sabes? Son necesarias para poder empezar a ver cómo podemos cubrir como esas faltas que hay dentro, ¿no? No, es que mira, aparte yo siento que, o sea, sí es aplicable lo que dices, Ujú. pero no sé si te has dado cuenta que últimamente yo siento que a partir del tiempo que ya llevamos, digamos, pues ya desde que comenzó la pandemia, aquí en México pues ya empezó, dicen las autoridades, a relajarse, que estamos a nada de entrar a semáforo amarillo y que ahorita ya está la vacunación de los de 50 a 59, yo siento que la sociedad ya se empezó a relajar, o al menos eso es lo que yo ya percibo. O sea, digamos que la mayoría de la gente sí sigue ocupando cubrebocas, sigue yendo a lo mejor a restaurantes y cosas así, pero yo siento allá no a la gente tan metida en un pánico. Sí, no. Sí, no, como que social. existen precauciones, pero las precauciones ya no son tan grandes como lo eran al principio. Sí, no. ¿No? Y también creo que una de las cosas que va a pasar cuando todo vuelva a la... No creo, yo sí estoy casi segura, no sé tú qué pienses, pero yo siento que esto que le llaman de nueva normalidad y la normalidad, o sea, no existe. Y yo siento que la normalidad
no va a regresar a ser la normalidad. O sea, yo creo que ya muchas cosas de las que se quedaron de la pandemia ya se van a quedar. O sea, hay muchas cosas que aunque nosotros queramos cambiar, es inevitable. O sea, para mí de verdad, oye, lo platicábamos, era muy chistoso, que es inevitable que luego veas películas, luego veas en la calle cosas o así, pero en especial en las películas, ¿no? Que estás viendo que mucha gente está junta y que inevitablemente dices, ¿por qué no traen cubrebocas? ¿Por qué no se alejan? ¿Por qué se tocan de las manos? Sí, o sea, te das cuenta que esa normalidad que antes existía, que es la que casi todos, o más bien yo creo que todos o la mayoría de las personas busca que ya pase. Para ahorita, para este momento, ya es algo extraño. O sea, ahorita ya la normalidad la vemos como algo extraño. O sea, eso me hace pensar que nosotros ya normalizamos lo que creíamos que nunca se iba a normalizar. Sí, no, y además creo que ahora, en cuestiones de estos cambios y de estas normalidades, como según nosotros creemos que son, en realidad yo siento que, por ejemplo, antes no nos dábamos cuenta de algo. Yo, así, lo voy a hacer, y a lo mejor es como hasta sucio, pero yo siento que antes yo no me lavaba tanto las manos como lo hago ahora. O sea, yo siento que sí llegaba a un lugar y me las lavaba, pero no era como que trajeras el gel antibacterial todo el tiempo poniéndote en las manos y así, ¿no? Y ahora ni siquiera es por una cuestión de la pandemia, es porque ya me di cuenta que hay una higiene que se necesita tener incluso cuando sales del metro, cuando entras al metro. Sí. O sea, hay una higiene que necesitas tener, ¿sabes? Y antes a lo mejor esas cosas eran cosas que pues eran muy normales, ¿no? O sea, como que te parecían así de, pues encontrabas un baño y te lavabas las manos, pues chido. Pero ahora ya todo el tiempo buscas baños para lavarte las manos, para hacer cosas de higiene que necesitas hacer, ¿no? O sea, incluso esto de no tocarte la cara cuando estás en la calle se ha vuelto, para mí, se ha vuelto como de, no te la toques. Y si me toco la cara, los ojos, algo, me siento hasta mal. O sea, es como de, ¿por qué me toqué la cara con las manos sucias, no? No, y aparte, no, o sea, y creo que ha cambiado mucho eso porque, por ejemplo, no sé si te ha pasado que hasta se siente raro, por ejemplo, cuando vas a algún lugar donde te ofrecen comida gratis, bueno, la prueba o cosas así. Y tú agarras dices, que menos haya agarrado a alguien. Yo no agarro. O sea, a mí me ha pasado que de repente, bueno, tú ya te diste a notar que se agarra. Pero justamente, pero por ejemplo, de repente a mí me ha pasado, me da mucha risa, pero hay un tianguis acá cerca de la casa. Y cada que pasaba hacia el principio del tianguis, siempre estaba el puesto de la cecina, ¿no? Y cada que pasabas te daban a probar la cecina al carbón, así deliciosa. Y ahora que pasan, es como de no. No, gracias. No, porque, o sea, se me hace inclusive... ya la tocó. No, porque aparte se me hace algo como antihigiénico ya, ¿no? Como tú lo decías, pero eso justamente... Eso yo no lo pensaba antes. No, ni yo. O sea, antes podías pasar por la cecina y comerte un taco. Y aparte, justamente, o sea, y yo siento que más allá de las prácticas que se puedan establecer como ya normales de lo que deje la pandemia, no solo se van a aplicar de manera social, sino ya van a ser aplicables hasta en la misma forma de ser de cada quien. Sí, y aunque, no sé, siento que de alguna manera va a haber como estos conflictos entre las personas de, ay, pues qué sangrón o qué mamón, ¿no? Porque no quieres hacer tal cosa, cosas así. Pero siento que al final sí es una parte muy, muy como... pues muy tuya, como que se vuelve parte tuya. Apenas me pasó, hace poquito fui igual a comer con una amiga que nos ve, que Triana, te mando un beso por ahí. Fui a comer con ella y me dio mucha risa porque llegamos a un restaurante y Triana llevaba su bote así grandote. Con esa mujer exagera. Con ¿cómo se llama? Es que está mal dicho ¿cómo se dice? Esterilizante. Bueno, el líquido que desinfecta, ¿no? Ajá. Y llegó y, bueno, el señor ya nos había desinfectado todo, las bancas, las sillas, y Triana llegó así, sillas, así casi en la cara, en mi jeta, así, ¿no? Y fue muy raro, o sea, como que yo, en un punto yo dije, ¡ay, está siendo muy exagerada!, ¿no? Pero después dije, no está siendo exagerada, está siendo cuidadosa con, pues, tener higiene ante todo lo que está pasando a su alrededor. Y es algo que nunca nos hubiera pasado si no hubiera existido una pandemia. Pero es que aparte, o sea, yo siento que todos en algún punto exageramos. O sea, si tú, bueno, por ejemplo, tú dices eso de ella.
pero yo puedo pensar a lo mejor... Que yo no lo veo exagerado. O sea, yo creo... O sea, sí al principio dije, ay, es demasiado. Ajá. Pero después dije, claro. Pero, por ejemplo, yo también podría verlo, pero seguramente va a haber alguien que vea exagerado a lo mejor las prácticas que hay en tu casa o en la mía. Ah, claro, ¿no? sí. O sea, en mi casa están muy acostumbrados a que si alguien llega... lo bañan. Pues sí, lo bañamos así, con atomizador, Sí. con desinfectante. Y ya que inclusive, bueno, hay un doctor que yo sigo mucho, que se llama Alejandro Macías, y él dice que es inútil que hagas ese tipo de limpiezas, porque o sea, es relativamente bajo que te infectes a través del contacto con las cosas, con los objetos o con las personas. Está demostrado que el virus se contagia por el aire. O sea, no se contagia si tú lo tocas. Sí, que tú lo traigas incrustado en tu ropa o algo así. Sí, no, pues, por ejemplo, en mi casa es eso también, es una práctica que yo veo y que yo también creo que es muy extrema y que hasta a mí en algún punto me hizo enojar, pero que bueno, la tuve que tolerar y la tuve que aceptar, pero era como de llegar de algún lugar, quitarme la ropa, ponerla en la lavadora y meterme a bañar. Okay. O sea, inmediatamente cuando llegaba de la calle, ¿no? Y al principio a mí me daba como... Yo lo hacía porque pues al final yo viví una experiencia muy cruel, ¿no? En la pandemia del fallecimiento de mi abuela. Y yo lo hacía por eso, porque yo tenía el miedo a que pues alguien más se volviera a contagiar y le volviera a pasar lo mismo, ¿no? Entonces llegaba y hacía todas esas prácticas. Llegaba a mi casa, me quitaba mi ropa, la metía a lavar y me metía a bañar. Y así me iba a dormir y el otro día hacía lo mismo si salía, ¿no? Y ahora ya no lo es tanto así y ahora incluso me hace enojar un poco que de repente cuando llego como que me obliguen a hacerlo, como claro. que no soy tan... Pues sí, no tengo también el tacto para decir así, déjame lo hago. Pero sí creo que es una práctica que si la gente lo viera, también diría, ay, qué exagerado, ¿no? Pero creo que en algún punto a todos nos pasó como ser exagerados con nuestra limpieza a tal grado en llegar a hacer este tipo de cosas, que pues al final es pues por tu salud, por tu bienestar y por el de tu familia, ¿no? Sí. Y que antes pues no lo hubieras contemplado. No, y por ejemplo, ahorita que dices eso y hablas un poco de lo que es la convivencia como tal, yo a lo mejor de manera personal, yo sí creo que en algún punto, aunque el tiempo ya diga, por ejemplo, fue lo que pasó hace poquito en Israel, ahorita no sé cómo esté la situación, pero en Israel hace poco, de hecho fue el primer país que permitió que la gente pudiera ya andar sin cubrebocas, ¿no? Porque ya habían alcanzado la inmunidad de rebaño, que es a partir del 70 o 74%. De que la gente ya es inmune, ya sea porque tiene la primera o las dos aplicaciones de la vacuna o porque ya les dio. Y pero por ejemplo, yo pensaba si en algún momento, más bien yo creo que de las prácticas que podría yo a lo mejor decir con esto sí me quedo, sería a lo mejor, no siempre, pero sí usar el uso del cubrebocas, pero más pensando en el prójimo, o sea, pensando en la persona, o sea, es lo que yo de repente decía. Imagínate que vas en el metro, traes tos, traes gripa y estás tosiéndole a las 7 de la mañana en la nuca al güey que está enfrente de ti porque el metro va hasta la madre, pues no tiene la culpa la persona de tu enfermedad, ¿no? Sí. Entonces una manera de pensar en el otro es justamente tú... De cuidarnos. De cuidarte tú primero para cuidar a los demás, ¿no? Y creo que de esas prácticas, al menos yo, sí me quedaría con eso, pero justo cuando yo me sintiera que estoy enfermo, o sea... Sí, creo que sí. Ahorita que lo dices... Te vuelve consciente de alguna forma, Sí, yo ¿no? creo que eso del cubrebocas yo también me lo quedo. O sea, también sí es una de las prácticas que... A veces sí siento que es un poco molesto. O sea, como que dices, oh, ya, por favor, por el calor, ¿sabes? Porque sudas, porque es muy... De repente es muy como asfixiante traerlo. Pero sí creo que es importante como en su mayoría de las veces para poder como... pues tener un poco de respeto hacia la otra persona. Hace poquito me pasó y fue algo así que, así de verdad me dio mucho asco y que en serio me dieron ganas de voltear y decirle algo a la persona, pero no lo hice pues no sé, por respeto, por lo que haya sido, no lo hice. Pero bueno, he estado yendo a correr y de repente vi un señor que iba corriendo y así de la nada, o sea, para empezar... Su cubrebocas aquí, ¿no? Aquí abajo, sí, ¿no? Cubrepapadas. Iba corriendo y de repente vi cómo agarró. O sea, yo ya iba distancia un poco más lejana de él. Okay. Pero vi cómo escupió. Pero fue un señor... Pero fue un señor... Flemón. Un señor flemón. Para empezar
me dio mucho asco. Es que es asqueroso. Y en segundo lugar dije, ¿cómo es posible que está viendo la situación y se atreve a escupir? Pues es ¿no? que es inconsciencia. Y, o sea, creo que necesitas, o sea, sí fue como de, a ver, ¿no? O sea, me dieron ganas de verdad de decirle, oiga, señor, no mames, respete. O sea, respete que somos un chingo de personas aquí corriendo, que lo hacemos porque necesitamos salir a hacer ejercicio y no es justo que usted llegue y así, pues nada más tire su flema aquí como si nada, ¿no? Y pues nada más, o sea, quien lo haga, por favor, cuídelo. O sea, no sean así de cochinos. Hágale como a los perros, levántelo y lléveselo a su casa. Ahora sí que como el peje, cochino. No dijo cochino, ¿cómo dijo? Cerdo, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. Fuchi, caca. Ándale, fuchi, caca. No hagan eso, chavos. Eso es puerquísimo. Sí, no hagan eso, o sea... Por ejemplo, ahorita que dices eso, me hizo pensar mucho. Hace poco, por parte de mi trabajo, me mandaron a cubrir uno de los kioscos de pruebas para COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue impactante ver cómo de repente convivir con gente que ni siquiera sabías que estaba positiva, ¿no? Y lo hacías porque, pues, era... Tu chamba, ¿no? Pero ahí aprendí mucho como esa parte, ¿no? O sea, porque pude estar como sentado con un doctor, ayudándole ahí un poco como a esta situación de decir, pues, quién se hacía la prueba y quién no. Y yo me acuerdo mucho que de repente la gente, pues, tiene esta costumbre ya de tiempo que, pues, si sientes que estás muy lejos de alguien, agarras tu silla y te acercas, ¿no? Y me acuerdo mucho que le decía, no, por favor, haga su silla para atrás. Discúlpeme, ¿no? Y de repente se le bajaba el cubrebocas, súbase cubrebocas, si no, no puedo continuar con usted, y cosas así. Entonces ahí fue cuando yo aprendí justamente a no, pues, no sé, al menos como decirle a la gente, que por favor se pusiera el cubrebocas, ¿no? Sí, que tuviera un respeto. Y me tocó cuando acompañé a mi abuela a ponerse su vacuna, pues estaba un señor atrás de mi abuela y hablé bien duro y preguntando y risa y de repente sí volteé con la persona con la que la acompañaba, le dije, oye, ¿vienes con ella? Sí, le dije, oye, ¿le puedes decir por favor que se ponga su cubrebocas? Bien. O sea, llega un punto en el que tú ya dices, o sea, si ves cómo está la situación, o sea, te lo digo de manera por ti, por la gente que está alrededor y por mí, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, ya deja de ser uno, porque yo me acuerdo mucho que antes éramos, o al menos cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo mucho que éramos muy como egoístas, ¿no? Uh-huh. Siempre pensando por nosotros, nunca pensando en el otro, ¿no? De decir, a mí no me pasa nada porque estoy joven, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa con la gente que vive en tu casa? ¿Qué pasa con la gente que hay afuera que probablemente si tú estás enfermo vas a enfermar? No sabes que a lo mejor hasta se muere por tu culpa, pero pues tú ni sabes, ¿no? Entonces, justamente yo creo que eso también es una de las cosas que yo siento que a algunas personas, no digo que a todos, pero pues es parte pues de la sociedad, digamos, que muchos nos vamos a quedar con esta parte que uno sí aprendimos, a veces aprendemos de la mala, pero yo creo que también a veces aprendemos a ser conscientes de que nuestros actos afectan a un montón de personas. Sí, es que creo que esa parte es tan importante como reeducarnos, o sea, hay muchas cosas que a veces hacemos inconscientemente o prácticas que tenemos inconscientemente que no nos damos cuenta que afectan a los otros, ¿no? O sea, como lo dices, ¿no? Es este tipo de cosas de decirle a la otra persona, oye, por favor, ponte tu cubrebocas. Es algo que a la gente nos da miedo decir porque pues obviamente pues no es como esperas, de, ay, ¿por qué me está dispuesta? ¿A ti qué te importa, no? Claro. Pero ahora ni siquiera es porque a ti qué te importa, es, oye, pues póntelo porque me estás hablando a mí, me estás escupiendo saliva y, o sea, claro, ten un poco de respeto, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas a veces, como tú lo dices, se aprenden a la mala, ¿no? Solo cuando te pasan cosas fuertes es cuando dices, entonces sí me lo pongo, ¿no? Entonces, no sé, creo que muchas de estas prácticas que empezamos a darnos cuenta que existían, pues no sé, o sea, siento que desafortunadamente nos hicieron caer en cuenta en todo lo que estábamos viviendo y que de alguna u otra manera no nos íbamos a dar cuenta si no pasaba esto. Claro. ¿No? O sea, yo no sé cómo tú te sientes actualmente, como en cuestiones de que ya estamos en esta fase más tranquila, pero, o sea, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que ya regresaste a una
normalidad o que está cerca de esa normalidad o crees que no? Pues es que creo que tienen que ver muchos factores porque de entrada la mayoría de las personas con las que vivo en mi casa y con las que convivo la mayoría del tiempo, pues prácticamente ya están vacunados, ¿no? Vacunados o vacunadas. O sea, son personas que de arriba de 50. Uh-huh. Entonces, pues en algún punto como que eso sí relaja un poco la situación. También siento que, no sé a esta altura ya, digo, estamos en mayo, pero en septiembre, pues, nos dio COVID. Entonces eso, la verdad, yo no lo uso como seguro de vida. O sea, tampoco el hecho de que me haya dado. Uh-huh. Pero, no sé, o sea, más bien yo creo que me siento tranquilo, pero porque siento que yo ya adopté muchas de las prácticas que han hecho que, pues, minimice la situación, ¿no? Uh-huh. O sea, si voy a algún restaurante o algo, pues, hasta que me sirven la comida me quito el cubrebocas, si voy al baño me lo pongo, regreso y me lo quito, siempre manteniendo la distancia, pues ahora que ya aprendí a manejar y todo, pues prácticamente es moverte en el coche, te expones menos. Y en dado Uh-huh. caso que a lo mejor yo expongo menos a la gente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que en la actualidad ya no es como algo que me... Ya no te genera ruido. No, o sea, de alguna manera me sigo ocupando de tener como estas prácticas de salud. Pero bien, o sea... Uh-huh. Pero digo, también no estoy como tan relajado como si no estuviera pasando absolutamente nada, ¿no? Sí. ¿Y tú, por ejemplo? Yo creo que también, o sea, estoy como en la misma situación que tú. Creo que ya como que adopté también ciertas prácticas, que es esto del uso de cubrebocas, lavarme las manos, ahora me baño más. Antes eran 2 días a la semana. Antes 2 días a la semana, ahora 3. ya procuro que sean 3, 4. 3 y 3 y las otras pura tallada de cabeza. Pura de cabeza. Pues sí, o sea, creo que esas prácticas sí las he puesto ahí, ¿no? En mi vida cotidiana, pero también creo que muchas de las prácticas que ya no hago, que son como estas de tener miedo, ¿no? De salir a la calle y regresar y bañarme y hacer esas cosas, ya no las hago, pero sí siento que al final la pandemia sí dejó muchas cosas en mí como muchas lecciones. O sea, yo siento que hay muchas lecciones de la pandemia con las que me quedo, que agradezco que viví. Incluso agradezco el hecho de haber vivido como este periodo en el que perdí a personas, Ajá. ¿no? Por esa misma situación. Lo agradezco porque ahora valoro como más muchas cosas que antes no me daba cuenta. Ya. Y pues no sé, creo que eso, ¿no? Está padre como darnos cuenta que la pandemia a todos nos afectó, que todos tuvimos y todos la sufrimos y todos la vivimos de manera muy distinta y que pues nada, ¿no? Que ahora nuestra obligación como ciudadanos es pues justo eso, lo que decías, ¿no? Siempre ver que lo que hacemos también afecta al otro. Claro, no, y mira, ya nos dimos cuenta que somos personas que nos cuesta mucho trabajo. Mira, sobre todo, o sea, yo me acuerdo mucho el año pasado que decían, ay, no, pero ¿cómo no voy a festejar a mi mamá, no? Ahora que se viene el 10 de mayo y cosas así. ¿Cómo no va a festejar a la mujer que me dio la vida? Mejor que fue. Pues yo justamente hace rato escuchaba en la radio, ¿no? Que decían que justamente el próximo lunes 10 pasamos a semáforo amarillo. Entonces, el de la radio se me quedó mucho y dije, pues sí, tienes razón. Porque dice, o sea, creo que ya nos dimos por vencidos de que inevitablemente como mexicanos sí o sí vamos a festejar, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que el de la red decía, pues si van a festejar a las mamás, cerró muy chistoso porque dice, si van a festejar a las mamás, pues háganlo en espacios abiertos, no se queden mucho tiempo conviviendo, usen cubrebocas, que eso es yo creo que lo más complicado. Ajá. Porque dices, ¿cómo voy a estar usando cubrebocas con mi familia? Ajá. Cuando puedes tú ser la persona que pueda matar a una de esas personas, ¿no? Y al final cerró así con, si no, esto va a valer madres. Sí. No, y sí, realmente es como, bueno, si vas a ir a lugares a los que hay mucha gente, procura tener siempre esa disciplina y continuar con esa disciplina en la que tú te cuidas y cuidas a los demás. O sea, pareciera que es algo muy repetitivo, pero es algo real. O sea, es algo real que si uno se cuida,
cuida a millones de personas con las que transitas día con día y que no te das cuenta que puedes afectar. Y pues le puedes causar un gran dolor, ¿no? Con una pérdida o con algo así. Exacto. Y nada, o sea, creo que con esto vamos a cerrar porque fue una plática chida en la que podemos externar un poco cómo nos sentimos en algún punto con la pandemia y cómo nos sentimos ahora, ¿no? Y reconocer sobre todo cómo es, cuál es nuestra posición dentro de un círculo social y cuáles son las cosas que podemos hacer e inclusive, ¿no? Sentirnos también extraños dentro de esta situación, ¿no? De repente cuestionarnos pues todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y decir, híjole, o sea, también de repente está bueno sentir el paso del tiempo, ¿no? O sea, creo que es necesario de repente decir, wow, o sea, ahora qué raro es darse un abrazo, ¿no? Sí. Y yo creo que seguramente el día que podamos abrazarnos otra vez todos como antes lo hacíamos, va a ser un abrazo grandísimo. Sí, va a ser un abrazo grande. Y pues nada, los dejamos con un gran abrazo. Sí. Les mandamos un gran abrazo a mucha gente que no hemos podido ver, sí, pero que le enviamos un abrazo súper fuerte, con un chingo de gel antibacterial y con un chingo de insecticida y esas madres. Insecticida. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, por quedarse hasta este momento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Spotify. Si no pueden vernos, escúchenos en el coche, en su, no sé, en su celular, digo, en Spotify. ¿Quién no tiene Spotify? Sí, escúchenos. No pueden vernos, escúchenos. Les agradecemos mucho por tomarse el tiempo de vernos, por llegar hasta este punto, por motivarnos a continuar con este proyecto. Vamos ahí creciendo poco a poco, pero de la mano con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.